Hola compañeros, en este último video les voy a compartir un ejemplo del segundo punto de la tarea que nos presentan aquí en el libro, que tiene que ver con una serie de textos bíblicos en el que nos están pidiendo traducir el texto y analizar los verbos y sustantivos que encontremos en ese texto. En este caso tomé como referencia el ejemplo que dice en arge, en jologos, caijologos, en prostonteón, caiteos, en jologos. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. Entonces, verbos y sustantivos. Entonces aquí encontramos un primer sustantivo que sería arge, que es un sustantivo femenino. ¿Cómo sabemos que es femenino? Por la terminación en eta, que está en dativo. Recuerden que el dativo es el único caso que tiene iota suscrita, ¿sí? Y está en singular. ¿Listo? Luego encontramos nuestro primer verbo, que en este caso vendría a ser el verbo ser o estar, cómo se ve o cómo se escribe en imperfecto, ¿sí? El verbo imi, pero en imperfecto, que sería este en, ¿sí? Entonces, aquí sería el verbo imperfecto, tercera persona singular. ¿Listo, compañeros? Entonces, eso es importante tenerlo presente y en cuenta pues en nuestro análisis de este texto que tenemos aquí. Seguimos. Otro sustantivo. Entonces tenemos aquí el sustantivo logos, que sería un sustantivo masculino, nominativo, singular. ¿Listo? Y recuerden, así como aquí en jologos, tonteón, por ejemplo acá los tojologos, que siempre el artículo y el sustantivo tienen que coincidir, tiene que haber concordancia entre los dos. Si este está en nominativo, eso quiere decir que el artículo también está en nominativo, también en masculino y también está en singular, ¿sí? Nunca se van a cruzar genitivo y nominativo, que acusativo con nominativo, no. Tienen que estar en las mismas características, la misma información morfológica, solo que aquí no lo señalé porque nos piden es verbos y sustantivos, pero para que lo tengan en cuenta, en ese caso, algo que ya se ha mencionado en otros momentos. Volvemos a tener el sustantivo logos, que sería sustantivo masculino, nominativo, singular. Recuerden que arge, si miramos esa parte, sería de primera declinación por su terminación en eta, y este logo sería de segunda declinación por su terminación en ómicron con signo. Seguimos con el mismo verbo ser o estar, en imperfecto, en tercera persona singular, es decir, él o ella. Entonces, él era, ella era, ¿sí? Por eso este texto es en principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces aquí encontramos otro sustantivo masculino, en este caso ya no está en nominativo, sino en acusativo por la terminación on, que tenemos aquí, y sería singular. ¿Listo? Luego tenemos otra vez teos, pero pues comparándolo entre los dos, aquí hay una diferencia. Este termina en on, este termina en os. Entonces sería sustantivo masculino, pero ya no acusativo, sino nominativo en singular. ¿Listo? Y otra vez el verbo ser o estar, que sería el verbo en imperfecto, en tercera persona singular, es decir, era. Y por último, otro sustantivo que sería el sustantivo logos, que como ya lo habíamos visto en otras dos oportunidades, estaría como sustantivo masculino, nominativo, en singular. Y entonces, como les mencioné hace un momento, si miramos la declinación, sería de primera declinación, y logos, teón, teos y logos serían de segunda declinación. Entonces, para tener en cuenta eso, la concordancia, miren, el artículo y el sustantivo están igualitos, en el mismo género, en el mismo número, en el mismo caso, ¿sí? Lo mismo acá, este ton está igual que teón, entonces tiene que haber siempre esa concordancia, esa relación entre el artículo y el sustantivo que lo acompaña. Entonces, básicamente eso es lo que nos están pidiendo, además de pues, determinar cuál es la función de las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
cuando está en un caso presentando al sujeto del que se va a hablar, como en este caso logos, o cuando nos están presentando el objeto directo, el objeto indirecto, que eso es algo que ustedes también ya han ido aprendiendo y pues es una información adicional que debemos tener presente aquí en este ejercicio, ¿sí? Pero recuerden, traducir, entonces la traducción completa sería pues en arge, sería en principio, era el verbo y el verbo era hacia Dios o junto a Dios o estaba junto a Dios, ¿sí? Y Dios era el verbo. Entonces esa sería también la traducción porque esa es otra parte que nos están pidiendo. Traducir no solo, digamos, palabra por palabra, sino el texto completo, ¿sí? Porque recuerden que una cosa es ver una palabra suelta, a otra cosa es ya verla en un texto, en una oración completa, para ver qué sentido tiene esa palabra allí. Bueno, entonces espero que todos estos videos les hayan sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos en otra lección.